Mireia, dime, hijita. Buenos días. ¿Alguna pregunta, Mireia? No, profe, le estaba saludando nada más. Ah, ok, gracias, hija. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces empezamos nuestra clase, ¿ya? Voy a presentar mi pantalla. A ver, ¿me confirman si se puede observar mi pantalla, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Bien, queridos muchachos, hoy día vamos a platicar un poco de lo que son los géneros literarios, entendiendo que la clase pasada platicábamos de una introducción a lo que era literatura, y hoy día vamos a ver ya un poquito más a detalle de lo que son los géneros literarios como parte de lo que es teoría literaria. A ver, un momentito, alguien quiere ingresar a la clase. Un ratito. Muy bien. A ver, me permite acá. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar esa clase, ¿ya? Entonces hablamos de géneros literarios. Esta parte es importante que conozcan ustedes de los géneros literarios porque en un determinado momento, posiblemente, no solamente en la educación secundaria, sino también en educación superior, si van por la rama de letras, les puedan preguntar, a ver, tal obra, ¿a qué género pertenece? ¿No? Tal obra, tal texto literario, ¿a qué género pertenece? Buenos días, Es decir, profesor. hola, hijita, buenos días. Es decir, nuestro propósito el día de hoy debe ser reconocer los géneros literarios, ¿ya? Ese debe ser nuestro propósito, reconocer los 5 géneros literarios un texto, una obra literaria, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. Como antecedente de literatura, hay que tener en cuenta de que la literatura, sus orígenes, para muchos críticos, se encuentra en la antigua Sumeria, con los sumerios, con la obra que se llama Gilgamesh. Seguramente es la obra más antigua que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. Pero nosotros, pues, los occidentales, porque somos occidentales, en nuestra cuna, digamos, ese conocimiento lo vamos a encontrar en la Grecia antigua, ¿ya? En la Grecia. Muchos conocimientos que ahora impartimos, tanto en el colegio, en la universidad, en los institutos, sus orígenes está en Grecia. Chicos, hay alguien que está con su micro prendido. A ver, lo van checando su micro siempre, por favor. Otra vez se nos olvida o se activa solito. Hay que ir viendo nuestro micro. Hay alguien que está con el micro prendido. Gracias, ya lo apagó. Muy bien, gracias. Entonces, Grecia, por ejemplo, aportó a la humanidad la literatura, como ejemplo, ¿no? La historia, con Herodoto, que es el padre de la historia. La matemática, la filosofía, la psicología, muchas ramas del conocimiento de las ciencias y los artes, nos lo debemos pues a Grecia, ¿no? Lo debemos a Grecia. Entonces, como antecedente vamos acá a encontrar a un griego, también filósofo, en este caso Aristóteles, ¿no? Aristóteles, seguramente ustedes recuerdan a los 3 grandes filósofos griegos, uno es Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿no? Ahora, Aristóteles ya hace un esbozo de lo que era la literatura y él lo llama poética, ¿no? Es el término que lo pone a la literatura en sus inicios como antecedente, ¿no? Considerado por muchos el primer teórico de la literatura, ¿no? En la época de los griegos vamos a encontrar el género lírico, el género dramático y el género épico, ¿ya? Los 3 géneros que se van a desarrollar en la Grecia.
Ahora, a través de la historia de la literatura vamos a encontrar 5 géneros literarios, ya no hay que olvidarnos. Aparte de los 3 que estamos mencionando acá, vamos a desarrollar el género narrativo y el género expositivo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué son los géneros literarios, ¿no? Entonces entendimos que los géneros literarios son un conjunto de categorías para clasificar a los textos que componen la literatura, atendiendo tanto en su estructura como en su contenido. Chicos, es decir, los géneros literarios son un conjunto de obras que tienen características muy singulares y que se van a diferenciar de los demás con algunas características que lo vamos a trabajar el día de hoy. Entonces acá tenemos como ejemplo el género lírico, que seguramente es el género más antiguo, ¿no? Género lírico. Luego tenemos el género épico también, que trata de es muy antiguo también. El género dramático, el género narrativo y el que todavía se ha escrito muy poco es el género expositivo, en este caso con lo que corresponde al ensayo. ¿Ya, chicos? Entonces vamos recordándonos los géneros literarios: el género épico, el género lírico, el género dramático y el género expositivo. A ver, un momentito, ¿alguien más quiere entrar a la clase? Muy bien. Entonces, continuamos, chicos. Bien. Vamos a partir platicando de lo que es el género épico, ¿ya? El género épico. Es seguramente, reitero, como les decía, es uno de los géneros más antiguos. Incluso la obra Gilgamesh, que les hablaba de los sumerios, pertenece al género épico. Bien, en este caso vamos a indicar que el género épico es digamos, un género esencialmente narrativo. Va a narrar un hecho, un acontecimiento, ¿no? Proviene de la palabra epos. Eso hay que tener como referencia. ¿Qué significa lo que se narra? De ahí vendría epos, de epos vendría la épica, ¿no? Encontramos en el género épico descripción de lugares, objetos, retratos de personajes, etc. Ahora, el género épico, queridos muchachos, atentos acá, no se distraigan, vamos a tener 3 especies, o 3 subgéneros también se llama, especies subgéneros, ¿ya? Uno que es la epopeya, otro que es el cantar de gesta, estos 2 más difundidos, y también el poema épico, que es poco difundido, o que fue poco difundido, porque en la actualidad ya no se escribe el género épico. Entonces tengamos en cuenta esos aspectos, ¿ya? En la epopeya es un relato extenso creado en verso, está escrito en verso. Es decir, el género épico está escrito en verso, en poesía. Ya saben ustedes, cuando hablamos de verso, ya hemos visto en la clase pasada que es verso y prosa. Entonces el verso, en este caso, hacemos referencia a que está escrito como en poesía. Sus protagonistas, dice, tienen características ejemplares, considerados modelos a seguir, ¿no? Son guerreros heroicos, hombres virtuosos, con valores ideales por un pueblo, una nación. Ejemplos clásicos, seguramente ustedes saben esto: la obra La Ilíada, la obra La Odisea del autor Homero, ambas obras corresponden a la literatura clásica de Grecia, ¿no? Y otra, como ejemplo, tenemos la obra La Eneida del autor Virgilio, en este caso de origen romano. Mientras el cantante de gesta narra las historias de un pueblo a través de un héroe y son ejemplos, modelos de un pueblo. En este caso, los cantares de gesta básicamente aparecieron en la Edad Media, en el Medioevo, ¿no? Son de carácter anónimo, por lo común, son anónimos estas obras, y fueron hechos por los juglares. Eran profe, ¿qué son juglares? Juglares son poetas que iban cantando de pueblo en pueblo a cambio de vino y comida. Sobre todo ese era su oficio, el oficio de los juglares, ¿no? Como ejemplo tenemos al poema del Mío Cid, España, ¿no? Seguramente también han escuchado ya. El cantar de los Nibelungos, en la cual explica el origen del pueblo alemán,
el cantar de Roldán o de Rolando en Francia, ¿no? Y tenemos acá el poema épico que narra grandes hazañas escritas en octava real. El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Ejemplo, la Araucana, del español Alonso de Ercilla, la cristiana Diego de Ojeda. ¿Alguien levantó la manito? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta para salir de dudas. ¿Y 100 Dime, años de hija, dime, te soledad, escucho. qué género es? Ah, muy bien. Gracias, hija, gracias. Ahora llegamos, mire, ya a 100 años de soledad. Justo vamos a hablar de 100 años de soledad. Un poquito de paciencia, hijita, por favor. Ahorita llegamos a eso. Vamos a llegar. Muy bien. Entonces, no nos vamos un poco a 100 años de soledad porque nos vamos a adelantar y no vamos a encontrar la secuencia. Chicos, gracias, hija. Muy buena. Igual, ya vas. Esa es la idea, ¿no? Profe, ¿y esta obra a qué género pertenece? Y ahora nos vamos a aclarar las dudas que surgen por ahí. Entonces, terminamos esta partecita del género épico con esto de acá, ¿ya? Los subgéneros o las especies, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, encontramos la epopeya, que es una especie, ¿no? Aquí está la epopeya y acá lo vamos a explicar. ¿Y qué es la epopeya? Su origen etimológico viene de la palabra epos, que quiere decir discurso poético, y poiein, que significa crear. Reitero, y ustedes saben muy bien, quienes hablamos el español, nuestros orígenes etimológicos, la cual hablamos nosotros, se encuentra sobre todo en Grecia y Roma, ¿no? Grecia y Roma. ¿Por qué? Porque los griegos y los romanos invadieron España hace muchos siglos atrás. Y por ende vemos o estudiamos esos orígenes etimológicos. Ahora, acá podemos indicar que más de la epopeya es un poema largo que describe acontecimientos heroicos, ¿sí? Ejemplo, acá hemos dicho la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Les indicaba que es de origen sumerio, es la más antigua. La obra La Ilíada, la Odisea, del autor Homero, la Eneida de Virgilio, ¿no? Batracomomaquia, del autor Homero. Seguramente de acá ustedes han escuchado hablar de la Ilíada, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? A ver, muchachos, chicas, pero ¿han escuchado alguna vez hablar de la Ilíada? ¿Tienen alguna idea? Con toda confianza. No, profe, nunca he escuchado, güey. Igual, no estamos para aprender, ¿no? No están en un examen. No, profe, yo no lo escuché, en serio. No, profe, esa obra no escuché esa palabra. Muy bien. Vamos a No, platicar profe. brevemente. En resumen, esto lo van a ver en grados más avanzados, en quinto lo van a ver esto con más detalle, pero ya tienen una idea. A ver, la Ilíada es la guerra entre dos naciones, ¿ya? Por un lado, los griegos y su, bueno, enemigo, en este caso, Troya, los troyanos. Es decir, la guerra entre griegos y troyanos. Y esta guerra duró, chicos, 10 años. ¿Saben por qué fue la guerra? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuál fue la causa de la guerra? A ver, hay que intuir. ¿Por qué creen que fue la guerra? ¿Cuál va a ser el motivo? ¿Alguna idea? ¿Por el trono? Por el trono, muy bien, hija, gracias. Por lo común es la clásica, ¿no? Es la lucha por el Porque trono, por entre el dos poder. países no se entienden y no se ponen de acuerdo en muchas Ajá, cosas. por ahí, por lo común, ¿no? Es la clásica de las guerras, por el poder. Se pelea Pero por esta una guerra, tierra o por un espacio cerrado. muy bien, claro, lo clásico, ¿no, hijita? Por Muy bien, falta, por falta de un buen acuerdo o llegar a algo con una buena comunicación. claro, muy bien. Entre nosotros nos matamos muchas veces, ¿no? Ahora, esta guerra entre Grecia y Troya no fue ni por poder, ni por tierra, nada, nada. ¿Saben por quién fue? Pues fue por una mujer. Por una mujer, profe, ¿cómo se van a pelear dos naciones que duran 10 años y por una mujer? Sí, por una mujer. Esa mujer se llamó Helena. Esta mujer, Helena, es la manzana de la discordia. Quiso pelear a estas dos naciones y que duró 10 años. Ahora, Helena, será, profe, ¿quién era Helena? Helena era una chica muy hermosa, muy bella, de origen griego. ¿Ya? Era una griega. Y en Grecia, en esa época, se dice que habían polis. Recuerden que polis, en etimología, significa ciudad.
polis significa ciudad. Es decir, cada polis, cada ciudad en Grecia tenía su rey. En Atenas, en Keops, en Esmirna, en etcétera, etcétera. En todas las polis, cada polis tenía su rey. Y estos reyes de cada polis querían, todos querían casarse con Helena. Y se disputaban por el amor de Helena porque era, pues, seguramente muy hermosa. Ya, entonces, uno dijeron, ya vamos a dejar de pelearnos por Helena y vamos a sortearnos. ¿Quién de nosotros se casa con Helena? ¿Y qué consistía en el sorteo? Tenían que sacar su anillo y ubicar en un cántaro. Y el que, digámoslo, el que le daba en el cántaro, ¿no?, se casaba con Helena. Y quien se casó con Helena fue un viejito, creo que yo soy más joven, de nombre Menelao. Ya se casó con Menelao. Ya ancianito, tendría unos 70 años seguro. Pero igual, pues quería, todavía así de viejito, pero igual apetecía a Helena, Menelao. Bueno, ¿qué pasó, profe? Menelao era un rey, en este caso rey de Esparta. Bueno, seguramente estuvieron felices, pero pasó algo. En Troya va a surgir la figura del el rey Príamo y su esposa Hécuba. Tenían dos hijos, uno que se llamaba Héctor y otro que se llamaba Paris. Y a Paris, que es un troyano, un día a este muchacho Paris, jovencito, así como ustedes, guapos, le mandan una comitiva al palacio de Esparta, o sea, a visitar a Menelao. En esa visita, Paris la conoce a Helena y la deslumbra con su belleza. Y Paris, ¿qué hace Paris? Se la rapta a Helena, se la roba a Helena y se la lleva a Troya. ¿Qué pasó, profe? Pues los reyes griegos que se enteraron que a la mujer más hermosa se la han robado los troyanos, se dice que al día siguiente estuvieron 40.000 barcos. 40.000 barcos, se imaginan 40.000 barcos, cada barco con 100 hombres listos para la guerra. Ahora, Grecia era pues un país poderoso, así como digamos ahora Estados Unidos, muy poderoso. Troya era un país más pequeño, chiquito, pero tenía unos enormes, terminaba el mar, del mar se levantaban enormes castillos, en la cual los griegos no podían trepar ni, no había forma de entrar. Esa por eso duró 10 años, ¿no? Ahora, en Grecia va a haber un héroe, vemos acá en esta imagen, un héroe entre los griegos. Sí, solamente va a recordar ahora. Este héroe se llamaba Aquiles, ¿ya? Este héroe entre los griegos se llamaba Aquiles. ¿Y quién era Aquiles, dirán ustedes? Aquiles era un semidios. Era un semidios. Es decir, en la época de los griegos, queridos alumnos, los dioses tenían carne. Eran así como nosotros, como los humanos. Podían enamorarse de humanos y si un dios o una diosa se enamoraba de un humano, su hijo, su hija salía semidios. Y Aquiles fue eso. ¿Por qué? Porque su madre fue una diosa, la diosa del mar, la diosa Tetis, es su madre, es una diosa. Y su papá fue un humano, un mortal, así como nosotros, de nombre Peleo. Bueno, Tetis se enamoró y se embarazó de Peleo y fruto de ese amor nació Aquiles. Y Aquiles era el héroe entre los griegos. Ahora, Aquiles se dice era casi inmortal, excepto que tenía su punto débil. ¿Y cuál era su punto débil? Era su talón izquierdo. ¿Por qué su talón izquierdo? Porque cuando dice que dio luz, la diosa Tetis dio luz a Aquiles, lo cogió a su hijito, a su vástago, y lo metió de cabeza en el mar, de cabeza, para que el agua del mar lo nutra y lo haga invencible. Y la parte que lo había cogido su madre fue del talón izquierdo, y ese era su punto débil porque fue la parte que no se mojó con el agua del mar. Entonces Aquiles, cuando entraba en la lucha, cuando peleaba con los enemigos, con los troyanos, él era pues invencible. Los troyanos le tenían miedo. Es más, Aquiles cuando luchaba corriendo. Por eso se llama el de los pies ligeros a Aquiles. Y mataba, pues degollaba a sus enemigos como a carnero, ¿no? Sin compasión.
Entonces, ahí encontramos esa característica de Aquiles como héroe griego, ¿no? Ahora, entre los troyanos el héroe era pues Héctor, y Héctor era humano, no era Dios, semidios ni Dios, era humano. Entonces, para tener una idea, una noción, chicos, aquí en la epopeya encontramos personajes que van a ser dioses, semidioses y grandes héroes. Esa es la característica. Ya, chicos, en la epopeya, reitero, está escrito en verso, en poesía, los personajes van a ser dioses, semidioses y héroes. Aquí en la Ilíada vamos a encontrar el dios Zeus, Afrodita, Poseidón, Tetis, ¿qué más? Atenea, el dios Vulcano, etcétera, etcétera. Que había dioses y dioses en esa época. Y habían semidioses, así como Aquiles, y habían humanos, así como Héctor, como Paris, como Menelao, como Agamenón, etcétera, etcétera. Entonces, eso que quede claro. Ya, chicos, por favor, la epopeya, básicamente esa es la característica. Bien, eso es con lo que es epopeya. Ahora con lo que la otra especie de la epopeya, aparte de la epopeya, es el cantar de gesta. El cantar de gesta ya es una epopeya que fue creada en la Edad Media, mientras que la epopeya es de la época antigua. Es la Edad Media. ¿Ya, chicos? Edad Media. Aquí se cuentan hazañas de un solo héroe. Héroe nomás. Y acá no hay dios ni semidios. Acá hay solamente héroe, así mortal como nosotros humanos. El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales, ¿no? Obviamente debe tener valentía, debe tener honor, debe ser leal. Como ejemplo tenemos el cantar de Roland, y hemos indicado el cantar de Roland explica el origen del pueblo francés, el cantar de los Nibelungos, el origen del pueblo alemán, el cantar del Mío Cid, que explica el origen del pueblo español o de Castilla, ¿no? Vamos a explicar más adelante cuando hablemos del Mío Cid, que el Cid era pues un héroe de Castilla que expulsó a los moros, a los musulmanes, y lo entregó a su rey, en este caso a Alfonso, ¿no? Al rey Alfonso, esas tierras que ha conquistado, ¿no? Tenemos otro ejemplo como el cantar de los huestes de Igor y el cantar de Biful. Bueno, estas dos, entonces, queridos alumnos, en el género, es para sintetizar, el género épico, ya hemos dicho que narra, es un género es uno de los géneros más antiguos, escrito en verso, está escrito en poesía, y tiene dos especies, ¿no? Dos especies. En este caso, la epopeya, en la que narran hechos grandiosos con dioses, semidioses, grandes héroes, y el otro que es el cantar de gesta, en la cual vamos a encontrar solamente un héroe con cualidades excepcionales, que es valiente, que guarda su honor y es leal a su rey, ¿no? Esas dos son las especies más difundidas durante el género épico en este caso. Bien, vamos ahora con el género lírico, vamos a ir avanzando, ¿ya? El género lírico, su mismo nombre dice lírico. Lírico viene de lira. ¿Y qué es lira, profe? Este de acá es de una lira, ¿no? Es un instrumento muy parecido al arpa, muy parecido, pero que en la actualidad ya no existe, pero es muy antigua, muy antigua. Tiene como característica principal de ser subjetivo, es decir, representa el mundo interior del autor. Que más resalta su musicalidad y expresión de los sentimientos, ¿no? Desde la antigüedad se relacionan con versos recitados con la lira. ¿Sí? Este instrumento acompañaba a los que hacían lírica, se cantaban acompañados de la lírica. Ahora, la lírica tiene especies, así como hemos visto en la épica hay especies, en la lírica también tiene especies, como égloga, madrigal, elegía, oda, entre otros, ¿no? ¿Qué es égloga? Es un poema bucólico o campestre. Con ese bucólico se refiere al campo, ¿no? En la que se idealiza la vida de los pastores y trata de tratar temas humanos, ¿no? Luego tenemos el madrigal, que es una composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y muy breves. Tenemos también a la elegía, que es un poema funesto, de profunda tristeza, por la muerte de un ser querido, en este caso ilusión y tiempo, ¿no? Y la oda, que es una composición poética que exalta o alaba una cualidad o a una persona. Los temas pueden ser religiosos, filosóficos, heroicos y hasta amorosos.
Estas son las 4 especies, bueno, hay más, pero las más importantes del género lírico. Aquí vemos un poquito de la oda, como especie lírica, ¿no? Es una composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje y exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes, ¿no? Las odas originalmente eran cantados, se cantaban, muchachos, acompañados por algún instrumento como la lira, sobre todo la lira, ¿no? Se acompañaba con la lira. La elegía es composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor y tristeza, ¿no? Su origen también es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionada con la inflexibilidad de la muerte. Si la elegía básicamente son canciones o cantares de dolor, de tristeza por la muerte de alguien, ¿no? Y luego tenemos égloga, que es una composición poética pastoril, caracterizada por la idealización de la naturaleza, la vida de los ambientes bucólicos y paradisiacos. Es en el égloga, básicamente van a ser el amor de los pastores, ¿no? Se desarrolla, dice, mediante un monólogo es conversar con uno mismo por parte de un pastor, o más frecuentemente con un diálogo, ¿no? Es el amorío entre los pastores, eso es el égloga. Bueno, esos 3, un poco para ir avanzando, chicos, hemos visto entonces hasta ahorita género épico, género lírico. Hay un detalle acá, esto sí prestemos atención, por favor. Entre lírico y épico, las 2 especies se escriben en versos, es decir, se escribe en poesía. Entonces, ¿cómo reconocemos entre lo lírico y lo épico? ¿Cómo diferenciamos entre esos 2 géneros? Es claro y ejemplo lo que les voy a indicar. En el género épico, el poeta escribe lo que está afuera de él. No está en su interior, sino está afuera de él, lo que ve. Lo que les narré brevemente una pequeña parte de la Ilíada, vemos eso. El narrador narra la guerra entre los griegos y troyanos, fruto del, en este caso causado por una mujer. Entonces, en el género épico, el poeta narra lo que está fuera de él. Mientras que en el género lírico, el poeta narra sus propios sentimientos, narra su propio, digámoslo, su propio mundo, lo evoca su mundo psicológico, su mundo subjetivo, y lo plasma a través de un poema. Entonces, todos los poemas, ustedes que conocen los poemas de amor, que alguna vez les habrán dedicado, ustedes han dedicado, pertenecen al género lírico, a la lírica. ¿Por qué? Porque es subjetivo, es lo que yo siento. Yo digo, a ver, por ejemplo, digamos así brevemente, o un muchacho a usted le dice, por ejemplo, a ver, quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tus labios. Eso es lo que siente el muchacho. No es que observa eso, sino siente. Entonces, cuando uno expresa sus sentimientos, está referido al género lírico. Ahí hay que diferenciarlo, chicos, por favor, eso no se olviden. Diferenciemos entre lo épico y lo lírico. Épico, el poeta narra lo que está fuera de él. Lírico, lo que el poeta siente en su mundo interior. Por eso es subjetivista. El sentimiento, todos los poemas amorosos pertenecen al género lírico. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá, queridos chicos? ¿Están ahí o me han abandonado? Aquí estamos, profe. Aquí. Presente, profe. ¿Alguna duda, por favor, entre el épico y lírico? ¿Alguna duda? No, profesor. Muy bien. No, profe. Vamos a ir continuando, ¿ya? Vamos ahora a hablar el género narrativo. Queridos muchachos, el género narrativo en la actualidad es el género más difundido. El género épico ya no se escribe en la actualidad. Ya no se escribe. ¿Por qué, profe, ya no se escribe? Es que ya no hay dioses, semidioses, ya no hay. Él se escribía en la época antigua. El género lírico, claro que el género lírico sí, todavía se sigue escribiendo, ¿ya? El género lírico sí. Pero en la actualidad, en el siglo XX, siglo XXI, el género que más los escritores van a producir es el género narrativo, que vamos a ver a continuación.
En este caso dice que presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción escritos en prosa. ¿No? Ya saben cómo es prosa, ¿no? Cuando se escribe de cabo a rabo, secuenciado, ¿no? Ustedes ya saben, han leído pues los cuentos, etcétera, etcétera. Utilizado como formas de expresión la narración, la descripción, el diálogo, y los subgéneros y las especies son básicamente el cuento y la novela, ¿ya? El cuento y la novela. Ahora, el cuento por lo común es popular y alguna vez también es anónimo, es literario, es un relato breve con una pericia inventada. Ejemplo, la obra de Paco Yunque, ¿no? Mientras que la novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que del cuento. Ejemplo, La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Entonces, vamos un poco a aclarar este tema. Entre cuento y novela hay que diferenciarlo. El cuento y la novela, la diferencia radica sustancialmente que el cuento narra una sola historia. ¿Ya, chicos? El cuento narra una sola historia, mientras que la novela narra no una historia, sino varias historias. Varias historias. Y por ende, el cuento es breve. Puede tener una hojita, una página, puede llegar a 5 páginas, 10 páginas, quizás 20 páginas, un cuento. Pero una novela, pues puede tener 100, 200, 500, 1000 páginas. Es extensa. La diferencia está ahí. Y por ende también hay que tener en cuenta que el cuento va a tener, pues, si es un cuento corto, pocos personajes, 2, 3, 4, hasta 5. Mientras que la novela, al ser extensa, va a haber varios personajes, ¿no? Ejemplo, El Quijote de la Mancha, que es una novela, tiene más o menos 600 personajes. Entonces, por favor, eso hay que nos quede claro, queridos chicos. Diferencia entre cuento y novela es básicamente la extensión. El cuento es breve, la novela es extensa. El cuento narra una sola historia, la novela narra varias historias. El cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos personajes. A ver, acá como cuento, como ejemplo de cuento, a ver, un cuento que se me llegue a la cabeza y decir rapidito. A ver, ¿han escuchado el cuento? A ver, bueno, de Paco Yunque nada más. ¿Han escuchado el cuento de Paco Yunque o han leído en primaria, chicos? Porque es un cuento para primaria. ¿Alguno de ustedes ha leído esa obra? Ese cuentito de Paco Yunque. Bueno, el silencio me hace notar que no lo han leído, pero igual, yo les sugiero si tienen esa voluntad de leerlo, léalo, es un cuento muy hermoso. Paco Yunque, cuyo autor es César Vallejo, nuestro poeta peruano, trata de la historia de la experiencia de un niño, en este caso Paco Yunque, que va por primera vez a un colegio. La mamá de Paco Yunque es una empleada que trabaja en casa de un gamonal, o sea, de un terrateniente. Y pues va a estudiar y al ingresar a aula, el primer día, se supone que va para el primer grado de primaria, pues llega todo asustadito, ¿no? Y el hijo del patrón también estaba en primer grado. Y va, en este caso llamado Humberto Grieve, que va de alguna manera a abusar del pobre niño Paco Yunque, que es un niño provinciano que va a su escuelita y pues el hijo del gamonal del patrón era pues un abusivo, le quita incluso la actividad, el trabajo y se lo presenta y el profesor le reclama a Paco Yunque ¿por qué no has hecho el trabajo? Pero le dices, pues él simplemente calla, no lo cuenta, ¿no? Entonces la experiencia de un niño que va por primera vez a un colegio, a una escuelita en este caso. Es una sola historia, ¿sí? Y aquí en la novela, ahí vuestra compañera al inicio de clase decía, profe, y la obra 100 años de soledad, ahí está. 100 años de soledad, chicos, corresponde, en este caso, es una novela, ¿ya? 100 años de soledad es una obra que más o menos tiene entre 400, 500 páginas. A ver, para que tengan una idea, ¿ya? De 100 años de soledad. Es la historia, a ver, el autor de esta obra,
Cien años de soledad es un colombiano que se llama Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, y seguramente esta obra refleja algo de la cosmovisión de Colombia. ¿Por qué? Porque en Cien años de soledad vamos a encontrar a dos primos, ¿ya? A ver, vamos por acá, juntas. Uno que se llamaba, la prima se llamaba Úrsula Iguarán, Úrsula, y su primo José Arcadio Buendía. José Arcadio. Úrsula y José Arcadio son primos. Ahora, la creencia en el pueblo era que el que se casaba con, pues, el que se casaba con el primo, etcétera, 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 con la familia, sus hijos nacían con cola de cerdo. Entonces, pues, obviamente cuando uno se casa en un pueblo pequeño con la prima, no lo sé, estamos literatura, chicos, ¿ah? Estamos literatura. Vamos un poco, vamos a la ficción. Pues uno, la gente te critica, ¿no? Te murmura, mire, se ha casado con su prima, primo, etc. Entonces estos primos, para evitar, para evitar ese murmullo, seguramente estaban muy enamoraditos. Úrsula y José Arcadio se escapan. Se escapan. Ojo, eso nunca hagan, chicos. Se escapan a la selva, a la espesura de la selva, y van a fundar los dositos, los dos primitos, seguramente que se amaban mucho, y le van a poner el nombre a ese lugar Macondo. Ojo, Macondo está en la selva, así como si fuera Adán y Eva, solitos nada más. En este Macondo, en esta selva, en la espesura de la selva, no había más gente. Solo los dos primos vivían ahí. Ahora, bueno, habían vivido varios años, bueno, más o menos 2 años, pero Úrsula y José Arcadio no tenían nada de intimidad. ¿Por qué? Porque tenían miedo que sus hijos nazcan con cola de cerdo. Así dijeron, bueno, ya pues, seguramente Úrsula era de la idea de que todas las noches al dormir se fajaba su pantalón de casiate y dormía pues ahí bien asegurada. ¿Qué pasó? Un día, José Arcadio se fue con sus gallitos de pelea, se fue seguramente muchas leguas caminando a hacer pelear su gallo de pelea. Y cuando, pues en esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio le gana al gallo del señor Aguilar. Y el señor Aguilar le dice, bueno, te felicito, José Arcadio, por haberme ganado esa partida. Pues felicidades, ¿no? Felicitaciones, pero también hazlo algo a tu esposa, pues le bromea, ¿no? Y José Arcadio dice, ¿y cómo sabe que yo no hago nada a mi esposa? Regresa a Macondo, ya de noche, porque había caminado muchas leguas, y ahí encuentra a la prima durmiendo pues con su pantalón de castilla asegurada. ¿Qué hace José Arcadio? Saca su cuchillo y la desviste a su prima y la hace su esposa. Tuvieron 4 hijos, pero ninguno tenía cola de cerdo. Ningunos. Pero ¿cuál es el trama, profe? Aquí el trama, fíjense, el trama es que estos, como Macondo, reitero, estaba lejos de la civilización, se empiezan a relacionar entre ellos, entre familiares. Y por eso una de las temáticas de Cien años de soledad es el incesto. El incesto, ya saben, incesto es que cuando alguien se vincula sentimentalmente con un familiar, existe el incesto en esta obra. Ahora, estos 4 hijos que tuvieron sus hijos, también sus nietos. Al final serán 4 generaciones de los Buendía. 4 generaciones. En última de las generaciones, en esa relación incestuosa, un niño nace con cola de cerdo. Nace con cola de cerdo. Al nacer con cola de cerdo, viene así como una especie de maldición. Viene un viento huracán y lo destruye Macondo, lo arrasa, lo desaparece Macondo. Macondo no existe. Por eso la obra se llama 100 años de soledad. Vivieron 100 años en la soledad, bueno, seguramente entre primos, pero de fuera de la civilización. Y es la historia, ¿no? Ahora, profe, pero esa novela me parece una sola historia. No, es una novela que tiene pues historias e historias, o sea, hay varios relatos incluidos. Por ejemplo, un ejemplito nomás, en uno de ellos había una chica que se llamaba Remedios la Bella.
esta chica Remedios la Bella dice que era en Macondo, no tenía escrúpulos de caminar desnuda, ella caminaba desnuda, y su mamá por vergüenza le tenía encerrada en su casa. Así que un día dice que contrató a un, porque su tejado se había malogrado, y contrata a un trabajador ahí, y pues para que cambie el tejado, ¿no? Era mediodía, seguramente hacía mucha calor, y este chica Remedios la Bella empieza a bañarse, ¿no? En su habitación, y el albañil, digámoslo así, le observa por el huequito del tejado, se agacha y mueve el tejado y le mira, ¿no? Y cómo la chica se baña desnuda. Y Remedios la Bella se da cuenta, le dice, ¿por qué te escondes tras el tejado? ¿Por qué no bajas? Baja y me miras cómo me baño, o quieres ver mi desnudez. Le incita, ¿no? Bueno, el muchacho saca el tejado, se dispone para bajar y cae desnucado, muere. Entonces, hay historias y historias que van narrando en 100 años de soledad. Es una obra muy, muy, muy interesante, y yo les sugiero, si tienen tiempito, lean esa obrita que es muy, muy bonita. Personalmente les recomiendo. Entonces, la novela, ¿no? La novela es extensa, en una sola historia van saliendo otras subhistorias. ¿Ya, chicos? Entonces, es el género narrativo. ¿Alguna pregunta sobre el narrativo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Está claro, ¿no? Eso espero. Sí, profesor, sí. Muy bien. Vamos y terminamos con ya las últimas partes en esos 10 minutitos. Hablamos del género narrativo. Digo, el género dramático. El género dramático, ya saben, también llamado como teatro, obra teatral, ¿no? El arte que une lo objetivo con lo subjetivo, ¿no? Representan las acciones a través del diálogo y los movimientos. Asimismo, la obra dramática está creada para su representación, es decir, se puede representar ante un público, ¿no? Ahora, el género dramático tiene 3 especies: la tragedia, ¿no? La comedia y el drama. Tiene 3 especies, ¿no? En la tragedia, los protagonistas son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa contra el destino fatal. El tema básicamente es funesto y sombrío, o sea, hay muerte. En la tragedia hay muerte. Ejemplo, la obra Edipo Rey del autor griego Sófocles, Oristiada de Esquilo, también griego, Hamlet del autor William Shakespeare, inglés, que pertenecen a la tragedia, ¿no? Mientras que lo contrario a la tragedia es la comedia, especie teatral que maneja los temas risueños y otras veces con una finalidad didáctica. Posee un final feliz. Ejemplo, Las nubes de Aristófanes, griego, El avaro de Molière, francés, Molière, Ñacatita, Ascenso Segura, que es peruano, ¿no? Y el drama, en este caso, es una especie de teatro que une la tragedia y la comedia. Es decir, drama es la combinación entre la tragedia, entre la muerte, hechos tristes, funestos, y la comedia, que es alegre, ¿no? Es decir, como nuestra vida, ¿no? De nosotros los seres humanos. Nuestra vida es pues drama, reímos, lloramos ahí. En la cual se narran situaciones personales o sociales, surge un hecho funesto y también final feliz, ¿no? Ejemplo, Laura Ollantay, literatura peruana; Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, español; La vida y sueño, Calderón de la Barca, también español. Bueno, acá tenemos como representación la comedia, lo mismo que hemos indicado, ¿no? A través de un conflicto alegre, divertido de la vida humana, mientras que el drama hay esa combinación entre lo alegre y lo sombrío, ¿no? Y por último, el género, en este caso, la tragedia, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Como referencia. A ver, chicos, ¿han escuchado la obra Edipo Rey? ¿Alguna vez han leído? ¿Alguien les ha ¿Cuál, comentado? profesor? No, profe. La obra Edipo Rey. A ver. Espero que Edito Sí, sí. Rey. profe. Ajá, Edipo Rey. La que vemos acá. Sí, Edipo me Rey. acuerdo haber leído, profesor, pero no me acuerdo muy bien de qué se trataba. Muy bien, a ver, un poco recordamos ya brevemente. A ver, Edipo Rey se trata la historia de un rey
llamado Layo. Ya, chicos, Layo. Este Layo tenía su esposa llamado Iocasta. Esto es de la época griega, chicos, de la época griega. Iocasta. Ahora, ¿qué pasó entre Layo y Iocasta? Ellos eran reyes de Tebas, eran reyes de un pueblito llamado Tebas. Ya. Ahora, ¿qué pasa que con estos reyes? Layo y Iocasta un día se van al oráculo, al templo de Delfos. ¿Para qué? Para ver, porque en el templo de Delfos había adivinos, ¿no? Hacía adivinos para ver su futuro. Y cuando Layo y Iocasta van a Delfos para ver su futuro ante el adivino, este adivino les dice que van a tener un hijo. Dice, van a tener un hijo y le advierte a Layo y le dice, Layo te va a matar a ti, y a Iocasta le dice, tu hijo se va a casar contigo. ¿Me entendieron, chicos? ¿Me entendieron lo que les he dicho? ¿O no me han entendido? Sí. Muy Sí, bien. profesor. Oh, correcto. Entonces ya me han entendido, ¿ah? Reitero, yo adivino, ¿ya? Yo adivino, yo soy el adivino. Y ustedes, si tú eres muchacha, vamos a poner que tú eres Iocasta y tu novio es Layo. Y yo adivino, le dice, mira, mira, Layo, van a tener un hijo, tu hijo te va a matar y contigo, Iocasta, se va a casar tu propio hijo. Entonces, Layo y Iocasta tienen un hijo, días nacidos, lo mandan matar. Lo mandan matar, ¿para qué? Para que no se cumpla ese oráculo. Ahora, para que mate ese niño, lo encargan a un siervo, a un criado. Y este criado se lo lleva al niño con fines para matarlo, pero cuando estuvo a punto de matarlo, se compadece del niño porque lloraba y se lo regala a unos caminantes. Estos caminantes no tenían hijos, eran, digamos así, eran esposos, Mérope y Pólibo eran esposos, pero no tenían hijos. Y lo adoptan a ese niño y le van a poner el nombre de Edipo. ¿Ya? Le ponen el nombre de Edipo. Y Edipo nace creciendo de que Pólibo y Mérope son sus padres. Y a Edipo grande, joven, un día se va al templo de Delfos. Él se va al templo de Delfos. Y cuando va al templo de Delfos, el oráculo le dice lo mismo que le dijo a sus padres reales, ¿no? Le dice, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces, ¿qué hace Edipo? Edipo, al enterar eso, al escuchar eso, no vuelve a la casa donde él vivía, donde su padre y su madre pues era Pólibo y Mérope. Dice, entonces yo para evitar esa tragedia no vuelvo a mi pueblo, no regreso, me voy a otro lugar, pero ya no regreso. Así evito la tragedia. Entonces Edipo empieza a divagar por Grecia. Y en una oportunidad dice que casi atropellado por un carruaje. Y en ese carruaje iban 3 personas, 2 jóvenes y un anciano. Se discuten primero y luego hay una gresca y Edipo mata a 2 de ellos, al anciano y a un joven. Solo logra escaparse uno. Ya saben ustedes quién era ese viejito. Ese viejito era Layo, era su padre. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Edipo pues igual seguía divagando y un día, por destino, llega a Tebas, Edipo. Y en Tebas estaban buscando esposo para Iocasta. ¿Por qué? Porque Layo había muerto. Y el único que sobrevivió dijo que habían sido unos delincuentes que los habían asaltado y los habían matado. Pero la realidad no era eso, era una sola persona. Pero para casarse con Iocasta tenía que responder el misterio de la Esfinge. ¿Y cuál es el misterio de la Esfinge? A ver, muchachos, los chicos, respondan esta pregunta. Y se casan con Iocasta. Pregunta. Hoy ya pides una gaseosa al mediodía en tu casa, le dices, mamá, papá, te hago una pregunta. Y si me respondes, yo pongo la gaseosa, si no, tú pones la gaseosa. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Cuál es la respuesta, muchachos, chicas? ¿Entendieron la pregunta?
Hola. Repítalo, profesor. El gato. Ya, el gato dice. Voy a repetir la Profesor, pregunta, ¿ya? repítela. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Dime, Mireia. El hombre. Claro, El el hombre. hombre. Correcto, el hombre. ¿Por qué? ¿Serán, profe? ¿Por qué? Porque cuando somos niños, chicos, cuando somos niños, bebitos, gateamos con 4 patas, ahí, con la manito, somos con 4 patitas, nos gateamos. Ya cuando somos grandes, ahora con 2, ¿no? Y cuando somos viejitos, con nuestros bastoncitos, con 3. Y la pregunta es si mañana con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3. Y la respuesta es el hombre. ¿Y quién respondió a eso? Respondió Edipo, mató a la esfinge y se casó con Yocasta. Y tuvieron, fíjense, con su propia madre, tuvo 4 hijos. 4 hijos. Y nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo. Había una peste en Tebas, la gente se moría. Y pues Edipo mismo va a Delfos y dice, ¿qué hago para que calme la peste? Y el oráculo dice, el asesino de Layo está en Tebas y tiene que salir de Tebas para que calme la peste. Edipo hace las indagaciones, es más, el oráculo dice que Edipo pues que mató a Layo. Edipo es hijo de Layo y mamá de Yocasta. Se enteran la verdad, Yocasta se entera que se ha casado con su propio hijo y se ahorca con su cabello. Mientras que Edipo se pincha los ojos, ¿no? Se saca los ojos y pide que le boten de Tebas y se maldice, ¿no? Dice, maldito yo haber engendrado a mis hijos en la misma vientre donde yo fui engendrado, y pide que le boten de Tebas. Es una tragedia, porque al final los personajes sucumben. Layo muere, Yocasta muere, Edipo se pincha los ojos y sale de lo que le boten de Tebas. Es una tragedia, por ejemplo, ¿no? Muy bien, queridos muchachos, nos ganó la hora. El género expositivo es lo que es el ensayo, es el género poco desarrollado, ¿no? Es el poquitos. En el Perú solamente tenemos 2 nomás. Mariátegui y González Prada. Es más racional este género. Es el género poco desarrollado en la actualidad. Muy bien, queridos chicos, chicas, nos ganó la hora. Lamentablemente el tiempo es... Profe, matemática debe ser más tiempo. Que digo, comunicación debe ser más tiempo. Ah, ya. Casi digo, ya le iba a dar mi hora a la profe de mate. Sí, poquito a poquito nos No, vamos a ir comunicación. adecuando, chicos. Ay, ok, mire, ya voy a hacer caso, voy a ampliar mi horario, ¿ya? ¿Alguna pregunta, queridos muchachos? Un poquito más de horario. Sí, el tiempito, ¿no? Sí, vamos a ver, estamos evaluando eso, estamos evaluando algunos ajustes para nuestro trabajo. Ya seguramente se les va a ir comunicando. Agradecerles, chicos, chicas, por su tiempo y su paciencia y esa buena intención de querer seguir estudiando. Y ya nos encontramos en otra clase. Entren a su clase, por favor, Profe. no se evadan. Dime, hijita, dime, Mireya, te escucho. Profesor, y más adelante nos van a dejar obras así para resolver. A ver, de las obras, yo les sugiero que lean lo que está a su alcance, pero así que les diga, lean, chicos, esta obra en forma, va a ser bastante difícil por el tema de que el control va a ser un poco, yo sé que les entiendo a algunos de ustedes porque trabaja y estudia, ¿no? Y sí, pero si quieren ampliar sus conocimientos, yo sí, en forma personal, les puedo citar algunas obras que les va a gustar y les pueden motivar a la lectura. Eso sí, la próxima clase que vamos a hacer figuras literarias, le voy a citar algunas obras que sea de su agrado y puedan, si tienen en casa, lo puedan leer en un determinado tiempo. ¿Ya, chicos? Claro, y en clase poder, ¿cómo se llama así? Participar, hablar Sí, sobre sí. las obras. Sí, sí, vamos, eso vamos a hacer, no se preocupe, vamos a hacer análisis de obra, vamos a leer, eso vamos a hacer en clase. Ahorita estamos por teoría literaria y ya nos terminamos la teoría literaria y empezamos con análisis de obras, ahí sí ya vamos a desarrollar más. Gracias, chicos, buenos días, feliz fin de semana, cuídense mucho, hasta la próxima clase, felicidades a todos. Buenos días, chicos. Hasta luego. Profe, nos vemos. Muy bien, nos vemos, hasta luego, Chao, cuídense. profe, bendiciones. Chao, Mireya, nos vemos. Bendiciones, profe. Gracias, felicidades.